Gracias. Entonces, bien, espero que todas y todos estén muy bien, muy buenos días. Les encargo en la medida de lo posible que nos podamos ver y sobre todo que estemos, por favor, atentos a nuestra sesión. Son las reglas de los diplomados de nuestra escuela. Entonces, les doy la bienvenida nuevamente y les comento que, bueno, primero les pregunto cómo están. ¿Me escuchan bien? ¿Todos bien? ¿Sí? Juan José, Mackendy, Liliana, ¿están todos bien? Sí, ¿Sí? sí, ¿Se escucha bien? bien. Bueno, entonces se les complica, ¿verdad? Por en algún momento la cámara se pierde un poquito también la señal, ¿no? Bien, entonces creo que faltan varios compañeros por conectarse, a ver si lo consiguen en los próximos minutos, ¿no? Entonces, bien, por lo pronto vamos a comenzar con un repaso de lo que estuvimos viendo ayer. Después de eso vamos vamos a compartir unos elementos que estuve captando ayer en el Congreso Internacional de Derechos Humanos, que tuve la oportunidad de participar en Puebla y se dijeron cosas muy interesantes sobre lo que concluimos ayer, que es el tema de los derechos humanos en América Latina, ¿no? Dijimos ayer que, digamos, una de las principales ejes que podemos considerar como una ética general, social, ¿no? Política y jurídica que compartimos en América Latina, una idea, digamos, valiosa, es la de los derechos humanos. Y ayer justamente se estuvo discutiendo este tema y yo les voy a compartir con ustedes algunos de esos elementos que pude captar, ¿verdad? Entonces, pero lo primero que vamos a hacer es digamos, repasar el cuadro que estuvimos viendo. Ya ustedes lo tienen, se los compartimos, según pude notar, ¿verdad, Alondra? Entonces, qué bueno que lo tienen ya. Y vamos a ver. Les haría una pregunta, Alondra. ¿Ustedes en este diplomado, en otras experiencias académicas, han escuchado, han conversado, han discutido esta noción de premodernidad, modernidad, posmodernidad? No, no lo habían visto. Bien, entonces, fíjense que es importante entender que ese esquema sintetiza mucho de lo que podemos nosotros entender de la evolución histórica. Hay quien cuestiona que podamos o que debamos organizar la historia en pedazos, que le marquemos épocas de cuándo comienza un periodo histórico y cuándo termina. Pero eso es el uso convencional en las ciencias sociales, en las llamadas filosofías de la historia, que son ideas generales de cómo entendemos el mundo, sus fundamentos o sus valores fundamentales,
la forma como el mundo opera, funciona, y cómo la historia ocurre, cómo ocurren los acontecimientos, se convierten en históricos, y esos acontecimientos son trascendentes para la actualidad. Lo que la historia como una disciplina social estudia es precisamente cómo los acontecimientos del pasado influyen en nuestro tiempo presente y qué enseñanzas podemos extraer de esos acontecimientos pasados para prever el futuro. De eso se trata. En buena medida, pues, la historia, ¿verdad?, tiene una importante relevancia para que podamos entender el presente y, digamos, prever el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacen los historiadores? Los historiadores registran qué acontecimientos relevantes de carácter militar, de carácter científico, tecnológico, económico y otros ocurren, ¿verdad?, de tal suerte que se registran y se interpretan. Entonces, la interpretación de esos acontecimientos históricos permite también rastrear cuáles fueron sus efectos, sus consecuencias, y se va entretejiendo, digamos, el hilo o los hilos de la historia. Desde luego, se trata de una pintura o de un video general, porque es muy difícil poder identificar, registrar, describir, explicar, pues todas las relaciones, ¿no, Alondra?, que pasan en un momento determinado. De hecho, lo que pasó ayer, lo que pasó antier, la semana pasada, la transición democrática, el periodo del gobierno del PRI, o la revolución, el porfiriato y hacia atrás, ¿no? El periodo previo al porfiriato, la república restaurada, o el periodo santanista, o las guerras de reforma, el periodo santanista, la independencia de México, son cortes que hacemos en la historia para poder entenderla mejor y darle un sentido al presente. Conste que estas son elaboraciones que hacemos con el lenguaje, ¿sí? Son textos con los cuales nosotros interpretamos el pasado. Y esos textos pueden ser modificados. Vean cómo el gobierno del presidente López Obrador, en el marco de la llamada cuarta transformación de la vida pública del país, está modificando los textos, los libros de texto, ¿no?, de primaria y de secundaria, y está incorporando en el lenguaje y en nuestro registro mental y en nuestra interpretación de la historia esos tres momentos, pero vistos desde las luchas sociales, no desde las políticas públicas solamente, las políticas que decidió e implementó cada gobierno, el gobierno virreinal o el primer gobierno de la primera parte de la independencia de México, o el gobierno de Porfirio Díaz, o los gobiernos del PRI, sino las reacciones sociales, populares. Es otra forma de ver la historia, de una manera dialéctica, que es, hay una acción a la cual corresponde una reacción, o si ustedes quieren, una tesis a la cual se opone una antítesis y luego genera una síntesis. Vista con esa perspectiva, con esos lentes, la historia, entonces tenemos otra pintura, por lo que hay que modificar los libros de texto para poder, digamos, ofrecer una versión distinta de la evolución histórica de la sociedad mexicana. Entonces, los historiadores encuentran que en ciertos momentos cambió
digamos, así nos lo representamos. Esos son los textos que nosotros generamos para poder entender en qué estamos hoy, ¿no? Y hacia dónde pueden ir los acontecimientos mañana. Entonces, por eso es que dividimos la historia en premoderna, moderna y posmoderna. En la historia, digamos, en la etapa premoderna, siempre habrá discusiones, obviamente habrá disidentes y habrá quien diga, no, eso no es así. Sí, pero convencionalmente ustedes abren un libro de historia, de geografía, de historia, incluso geografía histórica, abren un libro de derecho, de historia del derecho, y van a encontrar estos cortes, en donde, ¿por qué premoderno? ¿Qué significa moderno? Moderno significa lo actual. Moderno significa una forma diferente, actualizada, distinta, ¿sí?, de abordar los problemas y resolverlos, de organizar los recursos disponibles para solucionar problemas. Eso es lo que quiere decir lo moderno. Es muy moderno, ¿no? ¿Verdad, Gloria? Pedro, Marta o algún estilo es muy moderno, es muy actual, es diferente, ¿no? Es innovador, no necesariamente original. La expresión de original se la asignamos más bien a lo clásico, ¿no? Es muy original, es clásico, es distinto en un sentido de que ha sido innovativo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en la historia han ascendido y han caído civilizaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, los 1500 años que duró la civilización y el imperio egipcios, ¿no?, pues están marcados por los acontecimientos que ocurrieron desde que surgió la sociedad egipcia hasta que se desarrolló como un gran imperio de su tiempo y luego se extinguió. Ahora nos quedan vestigios. Podemos ir al Cairo y ver las pirámides, pues son vestigios de un tremendo imperio. ¿Cómo decir que no hubo un periodo antiguo de la historia? Ahora, ya penetrando en ese periodo antiguo de la historia, pues ahí también ellos también pudieron haber dicho, nosotros también tuvimos premodernidad, modernidad y posmodernidad. O sea, ¿no? También evolucionó la historia en 1500 años en Egipto. Bueno, hay filósofos de la historia que le han llamado a eso ocumenes. Una ocumene con K es una configuración civilizatoria que puede durar 1500 años. Por ejemplo, nosotros estaríamos ubicados en una ocumene, una configuración civilizatoria que viene, ahí es donde, por ejemplo, hay algunos filósofos como Paolo Grossi, ¿no?, sociólogos, que dicen, sí, no, la modernidad empezó en Grecia y en Roma. ¿Por qué? Porque el derecho romano y las ideas de los filósofos griegos son la base de nuestra civilización. No solamente es el cristianismo y la Biblia, la religión católica y la religión protestante, ¿no? Y sus variantes. Sí, se puede hablar de guadalupanismo dentro del catolicismo, o todas las variantes que tiene el protestantismo, evangelistas, mormones, del séptimo día, etcétera. Entonces, pero todas esas, ¿no?, alimentan el ocumene, o sea, la configuración civilizacional, imagínense ustedes, de los últimos 2500 años. O sea, nuestra civilización tendría 2500 años. Esta ocumene, porque, repito, el Código Civil, ¿no?, tiene una herencia romana. Nosotros, cuando damos clases o recibimos clases, organizamos eventos, es decir, libros, ¿no?, académicos,
sobre historia de la filosofía del derecho, citamos a Sócrates, citamos a Platón, a Aristóteles, a los sofistas, a Gorgias, a Protágoras, ¿no? Citamos, en los abogados citamos a Cicerón, ¿no? Pues a Cicerón. Citamos a Justiniano, siglo IV después de Cristo, siglo VII después de Cristo. Citamos a juristas, teólogos, a Agustín, Santo Tomás, y después citamos a los de la Edad Media, y así nos vamos. O sea, esta es una ocumene, es una configuración civilizacional. Para entender, por lo tanto, la ética, necesitamos reflexionar e identificar cuáles son esos valores que han estado alimentando nuestras creencias y nuestra cultura social, política y jurídica, ¿no? Y eso nos dará una visión de cómo hay civilizaciones y brazos o ramas de las civilizaciones que cultivan ciertos valores. Entonces, la cultura latinoamericana como un brazo de la civilización occidental y que también recupera herencias culturales, ¿no?, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas que fueron sometidos y vencidos precisamente al amanecer la modernidad, ¿sí? Al amanecer la modernidad, pues evidentemente hay una ética confrontada. Hay varias éticas, como decíamos ayer, ¿sí? Entonces, esto se refuerza por el hecho de que ocurrieron ciertos acontecimientos que hicieron cambiar la época. La época llamada premoderna, digamos, dentro de la ocumene de la civilización occidental, que tiene sus raíces en Grecia y Roma, 7 siglos antes de Cristo, a decir 4 siglos antes de Cristo, cuando aparece Sócrates, Platón, Aristóteles, los sofistas, ¿no? ¿Sí? Y Roma invade Grecia y se funden las dos culturas, se funda un imperio grecorromano, donde los romanos aportan el derecho básicamente y una cultura muy pragmática, y los griegos aportan la filosofía, el arte, ¿no? Y esas son las fuentes originarias de nuestra civilización por el lado occidental, más el cristianismo, ¿no? Entonces, cuando el emperador Constantino en Roma declara que el cristianismo es la religión oficial del imperio, entonces se terminan de reunir las afluentes de nuestra civilización, ¿sí? Y después, pues hay varios momentos, ¿no?, en los que esta cultura cristiana se va enriqueciendo y perfeccionando a través de la propia interpretación cristiana sobre sus documentos fundantes, o sea, sobre la Biblia y sobre toda la iconografía desde Cristo hasta la Virgen de Guadalupe. Les quiero informar, esto va a sonar muy fuerte para los muy católicos, pero la Virgen de Guadalupe no existía hasta el siglo XIII, XII o XIII. O sea, en la narrativa católica, ¿sí?, la Virgen María no existía, ¿de acuerdo? O sea, la inventaron para poder darle un sentido, ¿no?, también familiar y una cierta perfil, ¿no?, a la propia cultura católica. No lo digo yo, lo dicen personas, eh, filósofos científicos, psicólogos sociales tan sólidos como Erich Fromm. Les recomiendo muchísimo que lean en este tema un libro que se llama El dogma de Cristo. En el dogma de Cristo, Erich Fromm demuestra fehacientemente que la Virgen María fue una invención de la Iglesia Católica, de la jerarquía de la Iglesia Católica, de tal manera que
reinterpretó la propia historia para poder consolidar la iconografía y, digamos, la narrativa de la propia iglesia, ¿sí? Porque pues era muy difícil poder justificar pues de dónde había salido Jesucristo. So, Jesucristo, que fue un verdaderamente, también demostrado por evidencia histórica, un arriano, un líder comunitario, un revolucionario, ¿no? Un crítico de las estructuras políticas de su tiempo, perteneciente además a una minoría étnica, ¿no? Es decir, arriano porque arreaba ganado. Entonces, se fue convirtiendo en un líder y efectivamente fue sacrificado y crucificado, ¿no? Se sacrificó para poder salvar a su pueblo, una minoría étnica, y entonces de allí el título de la obra de Erich Fromm, El dogma de Cristo, ¿no? Que es cómo la iglesia y sus ideólogos, ¿no?, doctrinarios y teólogos, construyeron la versión de que Cristo nació de una madre virgen, ¿no? Casi un milagro. Y esa era la Virgen María. Entonces, o sea, ¿no? Y entonces, pero eso lo agregaron a la historia del cristianismo católico en el siglo XII, XIII después de Cristo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A lo que voy es que las construcciones que hacemos son todas de carácter, digamos, textual, son versiones, son reconversiones, ¿no? Son nuevas versiones que vamos construyendo culturalmente para poder resolver problemas de nuestro tiempo y justificar, ¿no?, explicar y justificar algunos fenómenos y también dar respuesta a necesidades espirituales o necesidades materiales que tenemos, ¿no? Luego, entonces, esta división del tiempo en pre, mod y postmodernidad corresponde a la versión predominante en las ciencias sociales de hoy, ¿no? Repito, premoderno porque es antes de la modernidad. ¿Por qué se dio la modernidad? Bueno, pues fundamentalmente por la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano cae en dos etapas. En el siglo IV, VII, después de Cristo, la caída de Roma, un acontecimiento mundial, como lo que está pasando en Ucrania, un acontecimiento global, que tiene un impacto global. Y en la caída de Constantinopla, en poder de los turcos en 1453, porque Constantinopla era la segunda capital del imperio. Entonces, esos dos hechos marcan la caída del Imperio Romano. O sea, ¿cuánto duró el Imperio Romano? Pues el Imperio Romano duró del siglo VII. Bueno, quiero decir la civilización o la cultura, ¿no?, romana. Del siglo VII antes de Cristo, la fundación de Roma por Rómulo y Remo, ¿no?, ¿verdad? Que así como los aztecas tenían que encontrar un islote en donde un águila devorara a una serpiente, pues así Rómulo y Remo, que fueron dos niños huérfanos, o sea, se alimentaron de leche de una loba. Y Rómulo y Remo, al alimentarse de la leche de una loba, ese acto de supervivencia heroico generó la simbología de la fundación de Roma. Imagínense, siglo VII antes de Cristo, pues estamos hablando de 7 siglos, estamos hablando de 7 siglos al año 0 del nacimiento de Cristo, y luego a 1450 estamos hablando de 14 siglos y medio más 7, 21 siglos. Oigan, Roma, desde su fundación hasta su caída,
duró 20 siglos, o sea, 2000 años. Entonces se termina el mundo antiguo premoderno y amanece con la caída de Constantinopla, que es un hecho militar, el mundo moderno. Qué envidia de tu café, Gloria, ¿eh? A ver, yo te voy a acompañar con un té. Con un té. Bueno, entonces, el mundo moderno trae nuevos valores. Eso es hacia donde nos dirigimos, porque este es un diplomado de ética y este es un módulo sobre justicia abierta, ¿no? Y que tiene que ver con la ética en América Latina y en México. Sí, pero vamos a regresar porque abrir las instituciones y transformarlas enfrenta un grave riesgo, un grave problema, obstáculo, que es la historia. Es como las instituciones y nosotros mismos como parte de esas instituciones y la historia tenemos herencias que nos cuestan mucho trabajo remontar. A nosotros mismos nos cuesta mucho trabajo abrir nuestras estructuras mentales y nuestra sensibilidad para reconvertirnos. Le pedimos a las instituciones que sean transparentes, accesibles, con lenguaje ciudadano, y nosotros tendríamos también, en general, que reflexionar sobre la forma como nosotros protagonizamos esos deseos, ¿no? Y esos actos posibles, pues para poder hacer que las instituciones funcionen así. Bueno, pero ahorita vamos a eso. Regresamos. Entonces, la modernidad 1450 en adelante, hasta 1950, la época moderna, estamos hablando de 5 siglos, ¿sí? Se caracteriza por el ascenso de un modo de producción llamado capitalista. Ese modo de producción capitalista lo inventaron los europeos. También inventaron la democracia y también inventaron el Estado de Derecho. Entonces, esos 3 elementos, el capitalismo, la democracia y el Estado de Derecho, son 3 elementos de la época moderna. ¿Sí? Esas fueron impuestas durante esos 5 siglos a lo que hoy llamamos el Gran Sur del planeta. O sea, a África, a Asia y lo que llamamos América Latina y México. O sea, nosotros no inventamos el Estado de Derecho, tampoco inventamos la democracia y tampoco el capitalismo. Nos fueron impuestos esos modos de producción, de dominación y de gestión de los intereses humanos, que es el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, esos 5 siglos han sido 5 siglos muy bizarros, desiguales, porque el Gran Sur, llamémoslo así, pues ha sufrido múltiples ataques por parte del norte, ¿no? Para muestra un botón, México perdió la mitad de su territorio a mediados del siglo XIX y estuvo a punto de desaparecer. ¿Cuántas veces Estados Unidos ha invadido, atacado países de América Latina? En los Estados Unidos, los radicales dicen, quieren conocer la historia de Estados Unidos, de Latinoamérica, pues estudien la historia de Estados Unidos, ¿sí? Para ver cuántas veces ha atacado y de qué manera ha estructurado un sistema internacional desigual para extraer sus recursos y haberse convertido en un imperio, ¿no? Que lo es, porque es el país que tiene más bases militares en el planeta y tiene que financiar esas bases militares. Al mismo tiempo nos vende y promueve la ideología y la filosofía de los derechos humanos, de la democracia, ¿no? Y el Estado de Derecho, el rule of law, pero no ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, ni mucho menos acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana,
por lo que voy a decir ahora, que es el resumen de 3 ponencias sensacionales que hubo ayer en el Congreso Internacional de Derechos Humanos en Puebla, ¿sí? Entonces, este es una contradicción grave de la modernidad. O sea, la modernidad pretende o ha pretendido en 5 siglos imponer un modelo de producción capitalista, ¿no?, de participación popular en las decisiones de gobierno, democracia, ¿no?, y de organización política y jurídica de la sociedad para procesar el capitalismo y la democracia, que es el Estado de Derecho, ¿no?, con base en los derechos humanos. Pero hay una contradicción interna en esos 3 elementos de ese modelo, y que es el hecho de que el capitalismo produce sociedades desiguales. Y la desigualdad, que deben ustedes saber, recordar que América Latina es la región más desigual del planeta y la más violenta. Por lo tanto, es una contradicción interna de este modelo de la modernidad impuesto al Gran Sur por el norte. Eso es. Ahora, el sur se ha defendido, sí, pues los pueblos y comunidades indígenas no son minoritarios y no están ubicados en lugares alejados, en montañas, en sierras o en algunas costas, por ejemplo, como de Guerrero y Oaxaca, gratuitamente. Eso ocurrió porque la presión de la cultura dominante, blanca, ¿no?, mestiza, criolla, durante varios siglos los fue orillando y expulsando y excluyendo de los territorios centrales. Entonces, preguntémonos por qué los afromexicanos de ascendencia afro, pues, se replegaron a las orillas del territorio de Guerrero y Oaxaca, ¿no?, o de Tamaulipas, ¿no?, o de Veracruz, ¿no?, en lugares o selváticos, o bien costeros, lejanos. ¿O por qué pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo en Oaxaca, pues viven en lugares bien complicados de acceder, ¿no?, por las estrategias de sobrevivencia que tuvieron que poner en juego para defenderse de la invasión, de la conquista, la colonización y la explotación de sus recursos, pero sobre todo de una negación de sus identidades culturales, ¿sí? Entonces, la modernidad ha tenido esa amarga contradicción entre capitalismo, democracia y Estado de Derecho y de derechos. Ahora, la competencia entre las grandes potencias por usufructuar ese modelo, pues ha conducido a la Primera y a la Segunda Guerra Mundiales. Y peor aún, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial con el tema de Ucrania de baja intensidad, ¿no?, porque los efectos que ese acontecimiento militar bélico está provocando sobre nuestra economía, no la que nos queda lejos, no, nuestra economía cotidiana, que ha subido el precio de los alimentos, que se tambalea la estabilidad del precio de las gasolinas, ¿sí?, de que hay o va a haber más restricciones presupuestales, de que vamos a tener que hacer ajustes de austeridad, y puede ser que vivamos, si no es que ya lo estamos viviendo, una economía de guerra, ¿no?, es un fruto amargo de la modernidad, porque organizamos las sociedades sobre o con base, pues, en la ética de la libertad primero, de la igualdad después, y si se puede, de la fraternidad. Pero lo que ha pasado es que las culturas más fuertes y predominantes, ¿no?, sobre todo aquellas que han podido desarrollar invenciones
científicas y tecnológicas como son los europeos y también China, ¿no?, que ha copiado exitosamente, adaptado y desarrollado sus propias tecnologías, ¿no? Nos han impuesto la historia. La historia que vivimos es la historia predominantemente del mundo occidental, no de nuestra propia historia que hayamos creado, mantenido, defendido y desarrollado desde nuestras propias fuentes culturales. Eso está también muy explorado. O sea, la modernidad, como se llama nuestra América, América Latina, nos llegó en forma de conquista, colonización, evangelización, y ya forma parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, claro, se trata de una hibridización, de unas formas culturales híbridas. Por eso tenemos los problemas que tenemos con el Estado de Derecho. No son de hoy, son de siempre. Por eso el problema y la recurrente ilegitimidad o la falta de creencia o de credibilidad en la democracia. Por eso las dudas de que el INE lo haga bien, o que, como siguen sosteniendo algunos, ampare intereses facciosos y no garantice la auténtica democracia. Ese es un discurso. Y otro es, por favor, la democracia la hemos construido entre todos. Tenemos esos cuestionamientos básicos que no ocurren en Francia, que no ocurren en Bélgica, que no ocurren en Holanda, que no ocurren en Suecia, ¿no? En Brasil, que va a haber elecciones, compañeras, compañeros, el próximo domingo, hoy la prensa dice, ¿sí?, en el periódico Reforma, que el propio presidente Jair Bolsonaro está cuestionando la integridad de la organización electoral brasileña, porque en Brasil se organizan las elecciones se vota con base en urna electrónica, ¿sí? Entonces dice que están truqueadas. ¿Qué les parece? Las urnas electrónicas brasileñas para el domingo próximo. Dice Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. O sea, en América Latina tenemos esta ética de la no ética, ¿no? Una vocación de estar boicoteando nuestros propios valores que nos hemos dado, vaya, que hemos cultivado, pero al mismo tiempo los minamos y los cuestionamos. Entonces, a esta etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial le llamamos época posmoderna, ¿de acuerdo? Fíjense, son dos acontecimientos bélicos: la caída de Constantinopla 1453, o sea, del Imperio Romano, y luego la caída de los viejos imperios entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles viejos imperios? El Imperio Otomano, el Imperio Ruso, ¿no?, el Imperio Alemán, el Imperio Holandés, ¿sí? Y el Imperio Inglés, y el ascenso del Imperio Norteamericano, Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues son las dos décadas americanas. Estados Unidos fue muy poderoso en los años 50, 60 y un poco en los años 70, y luego empiezan a notarse claves de su caída, ¿sí? En un libro maravilloso que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo, que se los recomiendo ampliamente, ¿no? Las contradicciones culturales del capitalismo. Un personaje llamado Daniel Bell, las contradicciones culturales del capitalismo, advirtió desde los años 70, fíjense ustedes, que esa orgullosa y pura, ¿no?, cultura cristiana protestante de los Estados Unidos, pretendidamente pura, o sea, los fundadores de Estados Unidos salieron de Inglaterra en un barco, el Mayflower, ¿no?, y en el barco firmaron un acuerdo y dijeron, no nos regresamos, ¿eh? Y esos peregrinos que vinieron a Estados Unidos
dijeron: nosotros vamos a serle fiel al protestantismo. Vamos a mantener los ritos religiosos originarios que el rey de Inglaterra ha pervertido y la iglesia anglicana pervertido. Y ese fue el origen de su disidencia, un motivo religioso. Entonces fundaron las 13 colonias de Estados Unidos con base en ciertos valores, una ética, ¿de acuerdo, Alondra? Esa ética, dice Daniel Bell, ¿en qué consistía esa ética? ¿Sí? Esa ética consistía, y también lo estudió Max Weber, ¿no?, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. O sea, Max Weber dijo: el capitalismo se lleva más con la religión protestante que con la católica, lo cual ha sido desvirtuado porque también Francia, que ha tenido, o Italia, ¿no?, que es católica, pues también es un país considerado desarrollado. O sea, el capitalismo no es verdad que se lleva solamente mejor con el protestantismo que en el catolicismo. Pueden concurrir otros factores, pero ¿cuáles son esos 4 valores que Max Weber encontraba en la religión protestante que le hacía, digamos, más sincrónica y más funcional para el desarrollo de un modelo de producción capitalista? 1, el trabajo. Trabajar mucho. 2, el ahorro, no gastarse todo lo que uno tiene, ni vivir por encima de los ingresos, el ahorro, ¿sí? 3, la cooperación, decir, cooperamos al bien común, a la solidaridad, ¿no? Y 4, la participación, precisamente el que juntos construimos la iglesia y entonces pues participamos de ella, somos parte del común y las decisiones las tomamos juntos. Entonces, trabajo, productividad, digamos, austeridad, valores fundantes del protestantismo, cooperación, participación. Dice Daniel Bell, en los años 70 del siglo XX, en los años 80, la sociedad norteamericana se ha convertido en lo contrario. En vez de ser trabajadora, es displicente, ha bajado su productividad. O sea, vive de los placeres más que del trabajo. Las nuevas generaciones ya no comparten y no actúan esos valores, ¿no? Segundo, gastan más de lo que tienen, gastan más de lo que ingresan. Gravísimo. Las grandes potencias de Roma a Inglaterra han caído por la debilidad del valor de su moneda. Y el valor de la moneda depende de la productividad, de cuánto trabajo y producción respalde la moneda. Porque si no, se empieza a fabricar dinero en falso. Se echa a andar la maquinita del Banco Central para hacer billetes y monedas, pero no está respaldada por los procesos de la producción. Eso le ha pasado a los imperios que han caído y le está pasando a Estados Unidos, ¿no? Así es. Entonces, tercero, la cooperación ha sido sustituida por el egoísmo, el consumismo, ¿no?, y la envidia. Entonces, ese otro valor del protestantismo se ha venido abajo. Y dice Daniel Bell, y el cuarto, la democracia. Lo estamos viendo. O sea, Estados Unidos era un paradigma, un modelo democrático. Y Donald Trump se ha encargado de desnudar las carencias democráticas de Estados Unidos
porque ha sido capaz de manipular el sistema electoral para ganar en 2016 y luego cuestionar el triunfo y el sistema electoral democrático de Estados Unidos en el 2020. O sea, Trump y los trumpistas sostienen que les hicieron fraude en el 2020, Alondra. ¿Sí? Eso están peleando en Estados Unidos ahorita. Trump, en cada una de sus actos de precampaña anticipada, ¿sí?, está diciendo que le hicieron fraude en el 2020. ¿Sí? Y el gobierno de Biden lo está investigando por haber querido sabotear el proceso democrático y los resultados electorales en el 2020. A ese grado ha llegado la decadencia de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Le dice Daniel Bell, los 4 valores del trabajo, la austeridad, la cooperación y la participación se han, desde los años 70, 80, venido para abajo. Si a eso le agregamos que en Estados Unidos también ha operado el neoliberalismo, porque el neoliberalismo ha sido una filosofía, una teoría económica que requiere un cierto sistema político y jurídico y unos valores culturales para poder actuar, ¿no? Y lo que ha traído el neoliberalismo, un efecto tal vez calculado, pero sin duda indeseado o inesperado, es una reconcentración de los ingresos en unas cuantas manos. En Estados Unidos, o sea, ¿no? Y también en países de Europa, los grandes oligarcas, que es una de las marcas de la posmodernidad, de la época posmoderna, es que a diferencia de la época moderna en la que por lo menos los países capitalistas, imperialistas y los países que fueron sometidos en el Gran Sur a ese modelo de la modernidad, capitalismo, democracia, Estado de Derecho, con base en derechos individuales y después, como complemento, los derechos sociales, ¿sí? Ese modelo en el mundo posmoderno, hipertecnológico, globalizado, fluido, cambiante constantemente, lleno de incertidumbres, pues se ha desconfigurado ese modelo. Por lo menos le daba a las clases medias una posibilidad de estar dentro de la sociedad, del mercado, del Estado. Porque precisamente esa sea la idea del capitalismo, la democracia y el Estado de Derecho. O sea, que hubiera un mínimo de equidad para poder sostener el modelo. Pero en el mundo posmoderno, digamos que se han roto los soportes que sostenían ese modelo y se han fragmentado. Entonces, en un esquema, en una sociedad así de despedazada, las personas y empresas que tienen más recursos lo reconcentran. Y si nos echan a competir sin protecciones y sin regulación en un mercado global de bienes y servicios, de educación, de trabajo, de oportunidades, pues los que han nacido en mejores condiciones siempre tendrán la ventaja. Y los que no, se van a encontrar con una montaña que tienen que escalar a duras penas para poder encontrar algunos satisfactores en su vida. Entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Que en Estados Unidos se separaron todas las clases y la reconcentración de la riqueza es brutal en el mundo, ¿no? Pues las cifras están ahí, ¿verdad? Y en América Latina también, hombre, les digo que ayer lo dijeron 10 veces. Ahí al revisar la Agenda 2030 de la ONU, ¿sí?, con sus 17 objetivos, pues quedó claro que la pandemia todavía abrió más las brechas sociales. Y como yo me permití apuntar, la cuarta revolución industrial
la que estamos apenas iniciando, del 2008-2009 en adelante, o sea, esto que estamos haciendo ahorita, la digitalización de la vida cotidiana, ¿sí? La volatilización de las experiencias humanas, la globalización de la mercantilización, ¿no? No solo de los bienes, sino de la vida y de las experiencias, ¿no?, vitales, la debilidad del Estado de Derecho, ¿sí? Todos estos fenómenos, pues, nos tienen en el vilo y en el filo de la incertidumbre, ¿no? ¿Sí? Entonces, que no sabemos bien a bien qué pueda pasar. Estamos en un momento de un recambio tan fuerte que se sacuden las estructuras, las instituciones, las personas, los valores, ¿no? Por fortuna hay quien puede vivir en condiciones pues un poquito más estables, probablemente más pegados a lo local, ¿no? Yo que soy de Oaxaca junto con Gloria lo podemos decir, ¿no, Gloria? Que es un poco de que hay estados o hay regiones en donde todavía no se siente tanto el impacto ni de la modernidad ni de la posmodernidad. O sea, tal vez la posmodernidad incluso se lleve más con lo local, ¿no? Ante tremendas desafíos, riesgos e invasiones a las certezas de la vida personal, que no sabemos pues si llegamos a la próxima quincena o si vamos a poder formar y sacar adelante, como se decía antes, a nuestros hijos, ¿no? Y si ellos van a poder con sus nietos, ¿qué van a hacer? ¿No? Es decir, entonces, hay veces lo local permite ciertos asideros, ciertos soportes. Estamos más pegados a la tierra, a las tradiciones y a las costumbres. Les quiero informar que el proceso del capitalismo es cíclicamente e intensamente abarcador. Van pasando por encima de nuestros pueblos las nuevas supercarreteras, autopistas, aeropuertos, toda la tecnología de la modernidad, repotenciada. Y quien gana, pues puede tener mejores condiciones, pero quien pierde puede hundirse. O sea, en estos cambios históricos, como el que estamos viviendo en estos años, hoy lo sabemos con mayor claridad, pues puede haber algunos ganadores y muchos perdedores. Entonces, ¿de qué se trata? La ética latinoamericana, compañeros, según lo estamos proponiendo e interpretando, de que los valores están, digamos, envueltos en un cambio de época. Se están reconvirtiendo esos valores. Entonces, en este mundo o época posmoderna, aquí la idea es, según los que estudian estos fenómenos, que hay un recambio de valores, ¿no? Entonces, hay unas luchas reforzadas populares por tratar de detener y de proteger estos recursos valiosos que se tienen, por ejemplo, en América Latina. Entonces, las luchas populares tratan de defender a ciertos sectores y mayorías de la invasión de esta potenciada forma capitalista de la producción, ¿sí? Pues véanlo, si no, hombre, Facebook, Twitter, ¿no? Nos maravillamos con eso, pero penetra en nuestra vida privada, penetra en nuestra vida privada. Estamos a merced de esas gigantescas corporaciones. Y la cuestión es que lo aceptamos, ¿no? Como dicen hoy algunos filósofos, creemos ser más libres por traer el celular en la mano todo el día, ¿no? Porque podemos ser periodistas en vivo y en línea. Y en rigor, somos más esclavos, porque nuestra mente y nuestro cuerpo está pegado a los aparatos tecnológicos, ¿no? Entonces, alguien puede decir, ay, profesor, está usted, pero ya muy amargado. No estoy diciendo una cosa apocalíptica.
Estoy diciendo algo que dicen hoy los sociólogos y los filósofos. Entonces, esa ética se transforma. Ya no tenemos en América Latina y en México los valores tradicionales, ceden su lugar a nuevos valores, ¿no? Entonces, ¿qué valores? Pues los valores fundantes de la democracia, los que la hacen sostenerse: el respeto, el diálogo, la cooperación, la participación, ¿no? La tolerancia, ¿sí? La legalidad. Todos esos valores están cuestionados. A ver, hay respeto en la forma como se expresan hoy los políticos. Ayer todo el debate sobre el caso de Tamaulipas, ¿no? Todo lo que le dicen a los magistrados, las presiones que se ejercen públicamente, ¿no? Nuestras dudas discursivas o reales sobre la integridad de los procesos electorales, en los que hemos invertido millones y millones de pesos. Lo que va a pasar el domingo en Brasil, sea discursivo, sea real, pero hay un cuestionamiento, ¿no? Ideológico y político al sistema electoral que ha probado ser tan eficaz en Brasil. O en Chile. La idea de que una nueva constitución que transformara al Estado chileno, pues fue echada por la borda, por una operación sobre las mentes de las clases medias y altas chilenas, ¿no? Entonces nos vamos a ir a un extremo democrático de valores que las clases medias y altas conservadoras, históricamente conservadoras en Chile, no comparten. Entonces, ¿de qué ética estamos hablando? Pues alguien diría, pues es que depende del sector social. Depende de dónde estés observando la realidad. ¿Es posible una ética universal o una ética compartida? Entonces me paso a la siguiente, al segundo tema, ¿sí, compañeros? Fíjense, ayer en Puebla estuvieron presentes unos, por vía remota y de manera presencial, personas que plantean el ius constitucional común, ¿sí? ¿Han oído ustedes hablar de ius constitucional común? Bueno, pues estas personas que trabajan e investigan desde uno de los centros del conocimiento más importantes del mundo occidental, ¿sí? Que es la Universidad de Heidelberg, ¿sí? En la Universidad de Heidelberg, así, la Universidad de Heidelberg, en Alemania, en donde estudiaron, oigan, allí estudió Hegel, allí estudió Max Weber, ¿sí? O sea, es un centro poderosísimo de pensamiento sociológico, filosófico, jurídico. Ahí hay un grupo de abogados constitucionalistas que plantean el ius constitutionale comune latinoamericano, ¿sí? O sea, lo que proponen es que las constituciones latinoamericanas y de varios otros países de Asia o de África le llaman constitucionalismo transformador. El constitucionalismo transformador, ¿no? Este constitucionalismo transformador está basado en constituciones que, como la Constitución Mexicana de 1917, y a los alemanes pues les conviene también citar la Constitución de Weimar, ¿no? De Weimar, de 1919, que fue la constitución en la que participó en su hechura Hans Kelsen, ¿sí? La constitución austriaca y la constitución vienesa y la de Weimar, y la de, constitución de 1917, porque incorporaron derechos sociales, fruto de las luchas populares, como la Revolución Mexicana.
Entonces dicen ellos, esas constituciones tratan de transformar a la sociedad y ellos transportan. O sea, ¿cómo la tratan de transformar? Provocando que haya más garantías para los derechos humanos, individuales y sociales. ¿Sí? Entonces ellos transportan esa idea a lo que tenemos hoy en América Latina, que en México está vigente la Constitución de 1917 y en la mayoría de los países latinoamericanos, sobre todo de Sudamérica, ¿sí?, han renovado sus constituciones. Colombia 1991, Brasil 1988, Venezuela 1998, Chile, pues vean ustedes, acaban de someter a referéndum una nueva constitución, pero la que tienen es de 1900, que fue 82, ¿no? La constitución de Pinochet, reformada unos años más adelante. La constitución de Argentina, aunque sigue siendo de 1857, pero sufrió una profunda reforma en 1998, ¿sí? Y en 2002, bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem. Pues Ecuador tiene una constitución de 2008, Bolivia 2009, ¿sí? Entonces, estos países tienen nuevas constituciones y dicen ellos, son parte del constitucionalismo transformador. Ahora, ese constitucionalismo transformador, ¿qué características tiene? ¿No? Porque transporta una ética jurídica a la Constitución. ¿Sí? Dice, tratan de romper la desigualdad estructural de América Latina. O sea, hay ahí por lo menos expresiones, declaraciones, instituciones que están dirigidas a tratar de romper con la desigualdad, ¿no? Y a que se formen ciudadanía y sociedades más libres e iguales. Luego, la segunda característica de este constitucionalismo transformador es que incluye el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? ¿Alison? Y sí parece que sí, ¿no? O sea, cada vez está más presente en el lenguaje, en la legislación nacional, en las sentencias, los derechos humanos, la Declaración Universal, los pactos de 1966, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención Americana, ¿no?, que entró en vigor en México en 1981, ¿no?, pero que fue aprobada en 1969. La Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, las sentencias y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El caso Radilla Pacheco en México, ¿no?, entre otros, ¿no? Son muestra de que el constitucionalismo transformador, dicen estos académicos alemanes, está operando, ¿sí? Y también en América Latina el derecho, esa es una tercera característica, es muy dinámico, es actuante, ¿sí? Entonces, el constitucionalismo transformador trata de romper las desigualdades, trata de incorporar el lenguaje y la práctica de los derechos desde una perspectiva no solo nacional, sino interamericana e internacional. Yo vengo sosteniendo que la Constitución ya no tiene 136 artículos. La Constitución tiene varias centenas más de artículos, porque México ha firmado más de 150 tratados y convenciones en materia de derechos humanos. Entonces, aparte del Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC,
le agrega otros artículos a la Constitución, son más de 3,000. Entonces, vivimos una Constitución convencionalizada, ¿no? Una Constitución internacionalizada, unos derechos humanos que ya no son solo los de fuente nacional. Como veíamos ayer, hay una multiplicidad de fuentes en esta época posmoderna, de fuentes del derecho. Entonces, el derecho latinoamericano, dicen estos personajes, este derecho común se está formando, un jus constitucional común. ¿Qué es? Pues es un conjunto de valores en los que creemos, es una ética jurídica latinoamericana. Esa ética jurídica está en las constituciones, porque todas tienen un catálogo de derechos. La Constitución ecuatoriana del año 2008 tiene más de 300 artículos y tiene un extensísimo catálogo de derechos. La Constitución de la Ciudad de México de 2017 tiene un extenso catálogo de derechos individuales y colectivos. Es una de las experiencias y tendencias recientes de este constitucionalismo que ellos llaman transformador, ¿sí? Dice, claro, esas constituciones reflejan la creencia que es una ética, ¿no?, compartida en torno a los derechos y también incluyen a la tutela judicial. O sea, los poderes judiciales en este constitucionalismo transformador juegan un papel protagónico junto con el poder legislativo y el ejecutivo, sin duda, ¿no? Entonces, veamos la actuación de la Corte Colombiana de Constitucionalidad o la Sala de lo Constitucional en Costa Rica, o para bien o para mal, la Sala Constitucional del Salvador, que le concedió el amparo a Nayib Bukele, ¿verdad?, para poder reelegirse. Me voy a quitar voy a suspender el uso del audífono, se está descargando. ¿Me escuchan? Okay. Entonces, dicen estos académicos, el constitucionalismo transformador le asigna un poder relevante al Poder Judicial, un papel relevante. No solo es el Poder Judicial nacional, sino es el Poder Judicial interamericano. O sea, de acuerdo a Allison, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tanto invocamos aquí en materia electoral, la justicia electoral, ¿sí? El valor de las sentencias constitucionales nacionales y convencionales. O sea, ahora hacemos control de la convencionalidad. O sea, el juez, cualquier juez, el más humilde juez, todos son muy dignos, pero de un juzgado, de un Tribunal Superior de Justicia de un Estado de la República, está obligado, si se lo solicitan, a contrastar el acto, la norma que funda el acto o la resolución que está en discusión en el juicio, que está resolviendo en materia penal, civil, familiar, frente a la Constitución y a la Convención Internacional o Interamericana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Imagínense. Ayer platicaba yo con dos jueces, decían, ¿saben qué? Nosotros no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados para hacerlo. ¿De acuerdo? O sea, imagínense el cambio tan fuerte que significa esto que esta escuela de Heidelberg del constitucionalismo transformador teoriza, describe, explica qué está pasando en América Latina. Un jus constitucionale comune, ¿no?, que se base en una ética compartida sobre los derechos fundamentales que incluyen los derechos civiles, políticos y los DESCA, económicos, sociales, culturales, ambientales, de los pueblos y comunidades. Y esperen un momento, transversalmente, los derechos de las mujeres.
la paridad de género, los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Es el ius constitucionale comune. La percepción de que el derecho tiene que incluir y la tutela judicial tiene que hacer su trabajo para compensar a quienes el proceso político, económico, social dejó fuera. A las personas con discapacidad, a los viejitos, a los niños, a los jóvenes, que la maquinaria del capitalismo y del poder y de la propia sociedad excluye. Evidentemente, bueno, no necesitamos hacer grandes estudios para poderlo demostrar. Entonces, el constitucionalismo transformador trata de romper esas desigualdades que provoca el propio proceso social, económico y político. Eso es lo que dicen estas personas, ¿sí? Y entonces se generan ciertos criterios o estándares. Esos criterios o estándares los establece poco a poco en un modelo lento que es todavía muy incipiente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ha apuntado Luigi Ferrajoli, debemos de observar que esta primera etapa posmoderna de la evolución del derecho, del Estado y de la justicia, ¿sí?, en relación con los derechos humanos, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal, los pactos, la Convención Americana, todos los tratados y convenciones que protegen derechos especiales de minorías vulneradas, es apenas el amanecer de una época. El amanecer de una época. Las luchas que se van a presentar, como ya lo estamos viendo con el movimiento internacional de las mujeres y del género, ¿no?, de las cuestiones de género, que no se limita al tema de las mujeres, pero centralmente está allí, ¿no?, sino también de toda la diversidad sexogenérica, ¿no?, de todas las personas que tienen una posición desaventajada y que están esclavizadas y cosificadas, ¿no?, que no pueden romper las estructuras dadas y heredadas para poder desarrollar un plan de vida más libre, ¿no?, por una serie de condicionamientos heredados y actuales. Pues la idea es que este constitucionalismo transformador, con la participación y la concurrencia, pues, de todas y todos, ¿no?, desde nuestros diferentes ámbitos de acción, que empieza con las relaciones interpersonales, la familia, ¿no?, el club, el sindicato, la empresa o la institución en la que trabajamos, o los procesos electorales y la democracia, pues podamos hacer nuestra contribución, ¿no? Ellos mismos están conscientes de que el Poder Judicial no lo puede todo. No, hombre, al contrario, puede poco. Se le cuestiona al Poder Judicial Nacional y a la Corte Interamericana de que luego sus sentencias no se cumplen, de que tardan mucho tiempo en que venga la resolución, en que tiene un efecto limitado a las personas y no a los grandes grupos y sociedades. Ellos mismos dicen, el Poder Legislativo, de acuerdo con las convenciones internacionales, debería ser más proactivo, ¿no?, y poder generar unas leyes que beneficiaran a las mayorías, reforzando las garantías en contra de la desigualdad. No es, desde luego, nada fácil, ¿verdad? Y caminando hacia la última parte de nuestra exposición de este día, de esta mañana, este constitucionalismo transformador que le asigna un papel protagónico al Poder Judicial Nacional e Interamericano, ¿sí?, por la vía de la Corte Interamericana, sus sentencias, sus jurisprudencias, que ha transformado o contribuido a transformar al sistema jurídico mexicano. Pues vean, si no,
la sentencia de Campo Algodonero, las muertas de Juárez, en donde el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana por no llevar a cabo investigaciones con la debida diligencia para esclarecer quién mató a todas esas jóvenes en Ciudad Juárez, ¿no? O la desaparición forzada de Radilla Pacheco, o la violación de personas indígenas. Y no actúa el Estado con la debida diligencia para poder esclarecer esos hechos. Los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Con la historia oficial, ¿no? O la historia sin fin, ¿no? ¿Verdad? O la mentira histórica, o la verdad histórica, o la historia sin fin, ¿no? O sea, entonces, dicen ellos, tiene sus limitaciones, pero podríamos estar peor. Podríamos estar peor. Por lo menos el modelo democrático no acepta dictaduras militares en estos países, ¿no? Por lo menos tenemos una ética compartida de que debemos de vivir en democracia. Y en medio de esto está la justicia abierta, ¿no? En donde en América Latina, por presión también extranjera de Estados Unidos y resolución de la Corte Interamericana en el caso Cloud Reyes, ese caso Cloud Reyes, ¿sí?, es muy importante. Es un caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Que la Corte Cloud Reyes y otros contra Chile, ¿sí? La obligación de respetar los derechos, de acceso a la información pública, ¿sí? Porque el Estado chileno negó el acceso a la información sobre dónde se encontraban unas personas que habían sido detenidas por el Estado chileno, ¿sí? Y se negó a otorgar la información sobre el paradero y los juicios que se estaban llevando a cabo en torno a estas personas. Y entonces este caso de Marcel Claude Reyes, ¿sí?, Sebastián Cox y Arturo Longton, ciudadanos chilenos, que presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 1998, ¿sí? Representados por el abogado Juan Pablo Olmedo, que también protagonizó el caso conocido como La Última Tentación de Cristo, ¿no?, un tema de libertad de expresión que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso de Cloud Reyes, ¿sí?, él solicitó a la Comisión de Inversiones Extranjeras relacionada con un proyecto de industrialización forestal. Su solicitud fue denegada. Ese mismo personaje, ¿sí?, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en Santiago de Chile, ¿sí?, debido a que que les negaban información sobre esa explotación forestal y habían detenido a varias personas que estaban protestando por ese hecho, ¿sí? Así que fue admitida la petición por la comisión, llevó a cabo los trámites. A final de cuentas, la comisión demandó al Estado chileno, ¿sí?, ante la Corte Interamericana, y este caso, Cloud Reyes, ¿sí?, derivó en que la Corte sentenció al Estado chileno a dar acceso a la información, ¿sí?, de todos los documentos y a modificar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del año 2002, ¿sí? Esa información, se dijo, no es del Estado, la información es de la ciudadanía.
es de la sociedad. La información no es un patrimonio estatal o gubernamental, ¿sí? Y deben existir unos órganos garantes que hagan efectivo el derecho de acceso a la información pública, ¿sí? Esto también fortalecerá la propia capacidad de la legitimidad de las instituciones eh, estatales, porque mientras más transparencia y acceso a la información pública esté garantizada, pues puede haber una mejor relación de los ciudadanos y de la sociedad con las instituciones y particularmente con el Poder Judicial, ¿no? Entonces, eh, de allí sobreviene este asunto es muy importante, Clau Reyes contra Chile, que es la marca, ¿sí? Es una sentencia que la Corte Interamericana, en el contexto de este constitucionalismo transformador, ha planteado. Pero en México, para efectos de México, el presidente Barack Obama, en 2011, firmó un memorándum con los principios del gobierno abierto. Los principios del gobierno abierto son fundamentalmente 3 o 4. Uno es la transparencia. Tiene que haber transparencia de las instituciones públicas, ¿no? 2, tiene que haber participación de la ciudadanía en las instituciones públicas, acceder a la información, contar con los elementos de juicio para poder evaluar el desempeño de las instituciones públicas, ¿no? 3, tiene que haber rendición de cuentas, no de cuentos. O sea, los informes, los reportes que brinden las instituciones tienen que corresponder con lo que hacen y el presupuesto que se gastan, cosa que siempre hay un desfase. Se sabe lo que hace, pero no cuánto se gastó en cada cosa que hizo, ¿no? Y eso baja hasta lo que nos piden a nosotros. Cuando nos mandan una comisión con viáticos, tenemos que reportar lo que nos gastamos con las facturas, ¿no? Pues es así, ¿no? Pues ahora las instituciones tienen que hacer ese trabajo. Entonces los principios del gobierno abierto son esos, son transparencia, participación o colaboración, rendición de cuentas, ¿sí? Entonces en la transparencia obviamente va incluido el acceso a la información pública. El objetivo de esta política de justicia abierta es como lo ha reiterado el magistrado presidente Reyes Rodríguez, que enarbola y encabeza y ha promovido mucho este tema de la justicia abierta y la integridad electoral. Pues la idea es ayudar a la legitimidad de la institución judicial, pero porque le sirva a la sociedad, que le sirva a la sociedad, ¿no? Entonces, dentro de esta ética jurídica latinoamericana se está luchando por una justicia más abierta y cercana a la gente, a través de varios instrumentos. Uno es transparencia, acceso a la información. Oiga, el tribunal tiene toda una dirección general de transparencia y acceso a la información. En cada institución hay una unidad de enlace, ¿no? Con el tema de la transparencia. El cuestionamiento siempre recurrente y la atención de que se llame Peña Nieto o se llame López Obrador, siempre hay una reserva de expedientes que se consideran de seguridad nacional, de interés público. Vamos a reservar los contratos, las obras del segundo piso, del periférico, del Tren Maya, pero también los contratos de Pemex con los contratistas. O sea, siempre hay una reserva. Cualquiera que sea el signo del gobierno, generalmente hay una tendencia, hay un interés de reservar información, clasificarla como reservada por razones de interés público o de seguridad nacional, ¿no? Por 15 años y luego se puede hasta prorrogar por otros 15 años, de acuerdo con la ley de transparencia. Entonces, esta justicia abierta, pues, requiere todavía más.
en México y en América Latina. Porque, pues recuerden ustedes, la obra de Franz Kafka, El proceso, El castillo, es una crítica al poder judicial checoslovaco de su tiempo, en el siglo XIX, ¿no? Porque un día, como en la novela de la Metamorfosis, a Juan K., convertido en un gusano, se da cuenta cuando despierta que está convertido en un gusano en su cama, ¿no? Y aún así, a ese gusano, que es desde luego un ciudadano desprovisto de protección jurídica, entran a su casa unos policías y se lo llevan porque está sometido a un juicio del cual él ignora las razones. Y ese juicio al que lo someten y la sentencia que le recae, él nunca conoció la causa ni a los jueces. Lo juzgaron dentro de un castillo donde habitaba el poder judicial, con jueces que él nunca conoció y que lo condenaron a ser asesinado por un verdugo que le clavó un puñal en la nuca, ¿no? Todo lo que alcanzó a ver antes de ser ejecutado Joseph K. volteó hacia una ventanilla en lo alto del castillo y ahí se asomó un juez que puso el pulgar así hacia abajo para que el verdugo le asestara el golpe mortal. ¿Sí? Ese cuadro, ese texto de Franz Kafka, La Metamorfosis, El castillo, El proceso, obras cumbre de la literatura centroeuropea del siglo XIX, refleja el problema del poder judicial. ¿De acuerdo? El poder judicial no puede ser cerrado en las condiciones éticas que exige la democracia y el constitucionalismo transformador, ¿no? Tiene que estar a la vista. Antier, el magistrado de la Mata, le recomiendo mucho, está en YouTube. El magistrado de la Mata fue el miércoles a inaugurar un evento al PRI de la Ciudad de México, ¿sí? Véanlo, por favor. En YouTube busquen curso de capacitación PRI Ciudad de México. No se pierdan el discurso que dio el magistrado de la Mata, porque entre otras cosas habló con toda claridad de las complejidades burocráticas, procesales, ¿no?, que implican la forma como, por ejemplo, el procedimiento especial sancionador se viene desarrollando en México. No, porque hay más de 300, o sea, 333 autoridades que pueden recibir quejas y sustanciar los procedimientos de queja en razón del uso de la propaganda. Dependiendo de si la elección es en un distrito, si es en todo el estado, si es a nivel nacional, si es municipal, todos pueden. Las vocalías del INE en los 300 distritos pueden recibir peticiones de medidas cautelares, ¿no? Y la sala regional, pues se ven aprietos, pues porque recibe o puede recibir esos asuntos para resolverlos. Porque además esos asuntos se pueden impugnar ante las salas regionales. No. Y pueden terminar en la sala superior. Dice de la Mata, esto es una locura. Necesitamos una justicia más sencilla, más simple. Dice de la Mata, en lugar de 20 medios de impugnación, que nada más 7 están en la ley, el procesal electoral, y los otros 13 fueron creados por sentencias o jurisprudencias, mejor tengamos 2, Alison, ¿sí? De una manera simplificada, y entonces sí podríamos hablar más legítimamente de una justicia abierta. O que los juicios en línea, ¿sí?, sean verdaderamente parte de una política de Estado para digitalizar la justicia y acercarla a las personas. Pues si se está acercando
a través de los bancos del bienestar. Por todo el país vemos el banquito de bienestar con su, ¿no? Con su pantalla, Gloria, que donde puedes hacer ahí, ¿no? Meter la tarjeta esta que te dan, ¿no? Para retirar el subsidio que da el gobierno. Pues también podemos poner una pantalla, ¿no? Ahí junto para presentar la demanda. En materia electoral o en cualquier otra materia, o acceder a un mediador. ¿Por qué no tenemos las personas comunes y corrientes que se la rifan todos los días en la calle la posibilidad de decir, a ver, voy a marcar el 05 o llego a la terminal de computadora y presento rápidamente, ¿no? Quizá con la ayuda de alguien, o sea, si no es una persona no muy letrada, ¿verdad? Pero de alguna forma marcar con una clave y que pueda ser atendida por un mediador, que esté en la colonia o que esté en la ciudad. O sea, algo más rápido, algo como lo que el tribunal está intentando con la defensoría, ¿no? Que acaba de ampliar el ámbito de actuación de la Defensoría de los Derechos Indígenas para hacerla una defensoría en general de las personas con vulnerables. O sea, mujeres, discapacitados, personas que están en una posición desaventajada. Eso acaba de hacer el tribunal. Y ahora se va a entrenar más a los abogados defensores de esa defensoría electoral, ¿sí? Ciudadana, para que puedan entender cómo funciona el sistema de justicia y se abra a la sociedad, ¿no? Son pequeños cambios graduales, incrementales, pero que bueno, esperemos que fortalezcan esta ética de la democracia y de la Constitución y los derechos. Como dice Ferrajoli, uno de sus últimos libros, la democracia a través de los derechos. Claro. ¿Qué otra ética jurídica podemos defender como un constitucionalismo transformador que no sea la ética de los derechos básicos? Pero no solo el derecho a la participación política, es el derecho a comer, es el derecho a la educación, a la salud, ¿no? A los servicios públicos mínimos en la casa, hombre. ¿No? No hay que ser, ¿no? Hay que ceder parte de los privilegios de esa metaburguesía global que tiene mucho más que miles de millones de personas y que está trincherada, ¿no? Esperando que algún día, ojalá que no, pase lo que nos han mostrado las películas, que es la destrucción, ¿no? La destrucción de países completos, ¿no? O sea, en el caso de Estados Unidos, pues la última película simplemente de la rebelión de los changos, ¿no? Es decir, ¿no? Que se rebelaron ante el modelo, ¿no? Los simios, el planeta de los simios. El planeta de los simios es una magistral representación de lo que puede pasar si no transformamos las instituciones, ¿verdad? Ese es el sentido de la ética y la justicia abierta, que el Poder Judicial, que es una institución tan protagónica en el constitucionalismo contemporáneo, llamado por esta corriente alemana y latinoamericana, constitucionalismo transformador, ¿sí? Se abra y se acerque a la sociedad. Y para eso hay que ser creativos, de los dos lados, ¿eh? Y de múltiples sectores. Nosotros aquí porque lo estamos teorizando, lo estamos discutiendo, lo estamos platicando, ¿cómo hacerle? A ver, me gustaría una expresión ya para despedirnos. ¿Tú cómo le harías, Alison? ¿Cómo le harías, Gloria o Juan José? Una breve respuesta, tal vez por el chat o de manera vocal, para acercar más la justicia a la ciudadanía o la ciudadanía a la justicia. ¿Cómo hacerle, Gloria? Tú que además has vivido muy de cerca el tema de la, entre paréntesis, injusticia, ¿no? Sí.
A ver. Te escuchamos. Juan José, ¿cómo le hacemos? ¿Estamos haciendo lo necesario? ¿Lo suficiente? Parece que no. Creo que, A ver. bueno, gracias. Yo empezaría por algo que ya empieza a Casi no te funcionar. escuchamos, Gloria. Perdón, ¿me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Bueno, a ver, Juan José, pero Sí. nada más que enciende tu micro, mano, porque no te escuchamos. Ya lo encendí, escribo. Yo no te escucho, Juan José, no sé si sea un problema de mi computadora. Si lo quieres, escríbelo. Sí, escríbelo mejor. Sí. Entonces, bueno, ese es el sentido del tema de este módulo. Una justicia abierta tiene que ser una justicia cercana a la gente, no hay de otra. Con sentencias entendibles, ¿no? Con procedimientos sencillos, y no estamos soñando en la justicia abierta. Las sentencias con lenguaje accesible, Juan, de acuerdo. Pero de a de veras, ¿no? Porque además como un criterio, porque lo que pasa es que algunas ponencias de la Corte o de la Sala Superior sí usan lenguaje accesible, infografía, sinopsis, índice, ¿no? Y otras no. No es un criterio obligatorio para las ponencias. Hay quien se resiste a hacerlo. Entonces tendría que ser homologado, ¿no? Homologado. Entonces, eso, muy bien, Juan José. Alison, ¿qué otra cosa harías para que no nos pase lo que le pasó a Joseph K? Que de repente le mandan una sentencia de muerte, a nosotros nos pueden mandar una sentencia muy compleja de leer y que no entendamos. ¿Sí? Imagínense, pongámonos en un ejercicio de otredad y de alteridad en los zapatos de una persona con discapacidad que esté ciega, ¿no? Que sea invidente, o que no pueda oír. O sea, es un mundo muy distinto. ¿Cómo leer una sentencia? Porque también tiene derechos. Y no estamos hablando de una persona, estamos hablando de que hay grupos completos en esa condición. ¿De acuerdo? Entonces, espero haber transmitido el mensaje correspondiente. ¿De acuerdo, Juan José? Alison, Gloria, Alondra, Liliana o Hernán. Dice Alison, tener un acceso sencillo a buscar la información. Trabajaste en transparencia, Alison. Las personas no entendían, estoy de acuerdo. Vaya, nosotros, ¿sí? ¿Cómo poder acceder? Que si no conocen, jamás podrán ejercer su derecho. Claro, supuesto. Pero aún las que conocemos supuestamente, ¿no? O sea, a ver, traten de entrar y dice, a ver, yo voy a buscar ahí. Hay veces sí, ¿eh? Las sentencias, las googleas, ahí están. Pero una jurisprudencia, no, pues ahí están. No, pero las personas comunes que no tienen un entrenamiento mínimo, no es fácil. Vaya, es muy complicado. Entonces, estamos de acuerdo. Ese es el sentido de la justicia abierta. ¿Sí? Recuerden que no nos pase lo de a Joseph K. Sino, eh, eh, muy bien. Compañeras, hemos llegado al final, compañeros, pues ha sido muy grato. Espero haber hecho mi trabajo adecuadamente y transmitirles, ¿no? Eh, eh, estas ideas fuerza, ¿no? Número uno, pues que hay una ética que va cambiando, o varias éticas, dependiendo del punto de vista, la época, las creencias del mundo premoderno, Dios y la religión predominantes en las relaciones sociales y jurídicas, a la ciencia,
en la modernidad, ¿no? Y ahora a una reapelación a los valores y a la ética, a la moral pública, a lo que creemos, que ponemos en las constituciones, en la Convención Internacional, y eso en que creemos es en la democracia, mayoritariamente todavía, en que podemos resolver nuestros interacción y nuestros conflictos a través del derecho, y que el derecho es un sistema de garantías de los derechos que incluye los principios, que portan los valores en los que creemos. Eso es. Ahora, la cosa es sincronizar entre la percepción social, las normas, su operación, ¿no? Esos elementos para que puedan ser eficaces. El constitucionalismo transformador trata de romper esas desigualdades, le apuesta mucho al Poder Judicial, le reclama al Poder Legislativo que haga su trabajo, sobre todo en relación con los derechos sociales, porque una sentencia tiene sus límites. Está más diseñada para los individuos que para los colectivos, ¿no? Y en medio de todo esto, pues la época en la que vivimos registra movimientos sociales muy fuertes de género, de minorías étnicas, de personas vulneradas al extremo por el proceso capitalista, globalizador, intensificado, ahora con la digitalización. Ahora podemos firmar contratos. Nos pueden dar una tarjeta de crédito con 5 teclazos, ¿sí? O sea, el capitalismo siempre encuentra formas de poder vincularnos a la forma como tiene que operar, y es la forma de la vida predominante, ¿no? Ahora se dice, en contra del consenso de Washington, el consenso de los comunes, ¿no? De los pueblos, las comunidades, una vida más sencilla, comunitaria, que restablezca los valores que estamos perdiendo de respeto, de diálogo, de tolerancia, de participación. Y en medio de eso, el Poder Judicial. Poder Judicial que por momentos es mecánico, por momentos sigue siendo muy formalista, lejano, rígido, que no se preocupa por la gente, por comunicar sus sentencias. Esa es la justicia abierta. Transparencia, accesibilidad, participación, ¿no? Rendición de cuentas. Y, digamos, eso sintetizaría esto que hemos visto en estos últimos 2 módulos, por lo menos. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces, ya vámonos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias a la maestra Kenia Hernández por su atención y nos vemos en la siguiente vuelta por aquí, por estas mismas frecuencias. Hasta pronto. Nos vemos. Falta una foto, ahí va una foto para el Facebook.